En el mapa de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil se abordaron las 4 unidades que se revisaron en esta asignatura y es bastante exhaustivo con la intención de abordar la mayor cantidad de autores y conceptos que se tocaron en esta asignatura a fin de poder profundizar a futuro y tener esta base teórica. En la primera unidad, conceptos claves de la psicología del desarrollo, y el desarrollo perinatal, se habló de diferentes enfoques teóricos con los cuales abordar el desarrollo humano. Antes que esto, mencionar que el desarrollo se entiende como un proceso sistemático, coherente, organizado y adaptativo, que de alguna manera establece diferentes caminos que siguen los distintos seres humanos, ya que es bastante relativo a la cultura y a cada persona independiente. Sin embargo, se establecen algunos hitos normativos o esperables que son el promedio de estos hitos, digamos, de estas etapas que pasan los seres humanos. La evolución se entiende entonces como el estudio científico del cambio y la estabilidad del ciclo de vida humano, y la involución, la dificultad en la adaptación. Primeramente se observó la psicodinámica, con Freud a la cabecera, en que se hablaron de las distintas etapas en que se van enfocando distintas zonas erógenas del cuerpo para descargar la libido contenida, y esto está lidiado por una fuerza o pulsión inconsciente que trae cambios cognitivos, conductuales y psicoemocionales. Está, por supuesto, está la etapa anal, oral, de latencia, genital, etc. También a Erickson, que es discípulo de Freud y que habla de las 8 crisis morales en que se puede generar una virtud o un conflicto según cómo se atraviesan. En la teoría del aprendizaje se habló de conductismo con Pavlov, Watson, Skinner, condicionamiento clásico, condicionamiento operante, refuerzo y castigo, y también la teoría del aprendizaje social con Bandura, que utiliza el modelaje y la asociación que hacen los infantes en la medida en que van imitando comportamientos que conllevan a éxitos en sus cuidadores y personajes más cercanos. En la teoría cognitiva, que se opone bastante al conductismo, se tomó a Piaget, eh, cobrando gran relevancia en esta asignatura. Piaget postula la teoría epistemología genética, que da cuenta de cómo desde el nacimiento se van generando aprendizajes circulares de asimilación, de adaptación, en que se van superponiendo conocimientos nuevos por sobre antiguos. Piaget habla también acerca de la moral y de alguna manera postula que la persona es un sujeto agente de su desarrollo y de su proceso de cambio. Esto es una diferencia con el conductismo. También se mencionó en el cognitivismo a Vygotsky, que habla de la zona del desarrollo próximo, en que las personas cercanas y significativas van a ayudar a mediar a la inserción de la cultura al infante, que se tiene que adentrar y adoptar un lenguaje y una cultura para poder llegar al máximo de su potencial. En la teoría contextual se mencionó a von Brennenberg y sus sistemas circundantes, que ya sean lo político, lo social, lo familiar, que son interdependientes y que van a ir mediando el desarrollo del ser humano. En la corriente evolutivo biológico se mencionó a Bowlby la teoría del apego, y se entendió el desarrollo en 3 facetas: el desarrollo físico, cognitivo, es decir, lo psicológico, y lo psicosocial, las habilidades sociales. El desarrollo está determinado por la herencia y el ambiente, el conflicto histórico entre gen-ambiente,
La herencia más bien está vinculada a la maduración, que son cambios biológicos, y el ambiente con respecto al aprendizaje, que son más bien culturales y que tienen que ver con la maduración en el sentido en que el desarrollo se va a ir realizando en la medida en que físicamente los seres humanos estén capacitados para aprender ciertas cosas. Las etapas del desarrollo son la perinatal o el embarazo, lo prenatal, la primera infancia, que es la lactancia de los 0 a los 3 años, la segunda infancia, la etapa de los 3 a los 6, 7 años, que es la etapa preescolar, la tercera infancia, la etapa escolar, de los 6, 7 años a los 11, y la adolescencia. En la segunda unidad ya entramos de lleno al desarrollo biopsicosocial de la primera y segunda infancia. La primera infancia tiene algunos hitos, como el control de la cabeza, de manos y de locomoción. El desarrollo cerebral ya está casi completo en su 75% de desarrollo cerebral y de redes neuronales. Es increíble la rapidez con que se desarrolla el cerebro en el primer año de vida. Y en el embarazo también. El sueño se regula de a poco, ya hacia el año el bebé no debería dormir cada 4 horas, sino mayormente tal vez en las mañanas, en la noche. El desarrollo del lenguaje, que al principio son balbuceos y lo que el bebé puede expresar. La sonrisa social, que es este reconocimiento de la cara de un cuidador pasado los 3 meses de edad. La constancia objetal, que es que un objeto no se entiende que deja de existir, eh, por el contrario, un objeto deja de existir si es que no está para un bebé, entonces se sorprenden mucho los bebés. Desde los 0 años se puede aplicar la prueba del TADI, el TEPSI está quedando obsoleto, que es un test de desarrollo psicomotor, cognitivo, evalúa el lenguaje y también de, habilidades psicoemocionales. Se observa también en la primera infancia la etapa sensoriomotriz, denominada así por Piaget, y la etapa preoperacional, en que el bebé es uno con el medio, es muy egocéntrico y asimila las conductas, las sensaciones y las percepciones que tienen los cuidadores primarios como, sí, como atributivas a sí mismo. El autoconcepto entonces va a estar muy vinculado a lo que se ve en el ambiente o el entorno del bebé. El temperamento es un concepto que observamos que tiene que ver con la inclinación emocional biológica que traen los bebés. Acá se mencionó la categorización de niño difícil, niño fácil y niño fácil de animar. Difícil de animar, perdón. Y se opone a carácter que tiene que ver más bien con la crianza, con el tipo de crianza. El apego, que puede ser seguro, ambivalente, evitativo o desorganizado. También se empiezan a generar los desarrollos sociales, emocionales y la crisis normativa de Erikson en esta etapa tiene que ver con la autonomía. Es muy importante que los padres y madres puedan dejar que los bebés exploren, jueguen y se desarrollen para poder tener esta capacidad de movilizarse en el medio. Desarrollo moral es bastante rudimentario, preconvencional en Kohlberg, tiene que ver con que yo no distingo muy bien qué es lo bueno de lo malo, sino más bien lo que dice mi progenitor o mi cuidador primario es lo que es. Y allí denomina esta etapa heterónoma. En la segunda infancia, los hitos que vamos a mencionar son las emociones autoevaluativas que tienen los bebés ya hacia los 3, 4 años de edad, en que pueden decir si es que tienen frío, miedo
o presentan alguna condición similar, la función simbólica o de representarse las cosas en su mente cada vez menos concretas, pueden planificar, tal vez anticipar hacia el futuro, ya hacia los 6 años de edad en que empieza por lo general la escolarización, o al menos acá en Chile, ya se les pide que puedan planificar su día siguiente, por ejemplo. Sin embargo, todavía es algo muy concreto. No pueden hacer operaciones lógicas tan complejas. Se desarrolla la identidad de género en la etapa de latencia, el complejo de Edipo, según la teoría freudiana, en que el infante pierde autoerotismo para depositar su deseo en un otro. El modelaje y el refuerzo, las teorías del aprendizaje van a ser importantes en cuanto lo social, y el medio va a poder presentarles habilidades y recursos al niño en esta etapa para poder desarrollarse de mejor manera. En cuanto también se complejiza el desarrollo social y el desarrollo físico y motor. Es muy importante el juego, puesto que en esta etapa los chicos crecen mucho, aumentan su tamaño, y para eso necesitan ejercitar su musculatura. Ya hacia la tercera infancia, los chicos aumentan sus destrezas psicomotoras, pueden tal vez pararse en un pie más tiempo, pueden empezar a tal vez pararse de manos, generan también mayor independencia de sus padres y a relacionarse mejor con sus pares. En la escolarización se espera de alguna manera que puedan generar más amistades y socialización. A esta etapa se le llama las operaciones concretas en Piaget, puesto que todavía hay mucha concreción. El pensamiento lógico es bastante más complejo, pero todavía pueden solamente ordenar, categorizar y visualizar algunas secuencias entre sujeto y suceso. Hay un menor egocentrismo, ya como decíamos después del complejo de Edipo, los chicos empiezan a querer diferenciarse de sus padres, y el desarrollo moral establece esta moral autónoma en que los infantes pueden juzgar sus hechos con mayor destreza y distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo con mayor criterio. En esta etapa de transición, sin embargo, se habla de un igualitarianismo, es decir, todavía si tú lo haces, yo lo puedo hacer, o sea, ojo por ojo. La etapa preconvencional habla acerca de también adoptar lo que dice la autoridad, es decir, si la autoridad lo manda, yo lo debo hacer y eso es lo correcto. Hacia la adolescencia se presentan los grandes desafíos de los desarrollos puberales, la revolución hormonal y el inicio con esto también de la sexualidad. Ocurre este fenómeno llamado audiencia imaginaria, en que los adolescentes sienten que son el centro del universo y tratan de ocultarse o sienten mucha cohibición. Es mucha la presión en cuanto al erotismo que se vive en esta etapa. Se despierta el deseo sexual con la menarquia y la polución nocturna, y existen muchas dificultades y muchos conflictos que conllevan los adolescentes, ya que de alguna manera tienen que lidiar con los cánones de belleza que se establecen en nuestra sociedad, especialmente en mujeres que ganan grasa corporal y sufren su autoestima, su autoconcepto. Por lo tanto, algunos factores de riesgo son los trastornos alimentarios, la anorexia nerviosa y la bulimia, y ya al inicio de los encuentros sexuales, las enfermedades de transmisión sexual y las infecciones de transmisión sexual.
que deben ser bien abordadas por cuidadores y los educadores para poder mantener la mayor información en cuanto a la anticoncepción para evitar embarazos no deseados y sobre todo respecto a afectividad y mantener la confianza necesaria para poder contar con ayuda en el momento necesario, puesto que los adolescentes también están intentando diferenciarse y aumentar su independencia, pero todavía no son adultos, entonces necesitan de una guía y de un respaldo. El otro factor de riesgo que no aparece es el consumo de sustancias en donde se desarrollan estos primeros encuentros sexuales por lo general. También aumenta el riesgo la promiscuidad y la diversidad de parejas sexuales. En el desarrollo cognitivo se habla de las operaciones formales en Piaget y esto va a implicar la mayor abstracción. Ya los adolescentes pueden hablar de filosofía y cosas mucho más concretas y abstractas con el avance del pensamiento hipotético deductivo. Aumenta por lo tanto su juicio crítico y las conductas oposicionistas y también van a poder relacionar distintas variables, pensar en el futuro y proyectarse de una manera más acabada y entender los opuestos. En cuanto al autoconcepto, los adolescentes pueden integrar atributos que aparentemente son contradictorios y que no van a ir en contra de la conformación de su identidad, ya que se pueden comportar de distintas maneras en distintos lugares y contextos. Antes su autoconcepto era mucho más específico y mucho más concreto. Ahora puede ser mucho más diverso. La identidad es el máximo logro de esta etapa de la adolescencia, que en Erickson se define como el rol que yo ocupo en la sociedad, la identidad de género, la orientación sexual, homosexual, bisexual, heterosexual, y también cuál es mi escala de valores, cuál es mi ideología que voy a adoptar como propia. En esto también se observa el fenómeno de la moratoria psicosocial, en el que los adolescentes pasan por distintas tribus urbanas y grupos que sienten que los identifican. Y Freud distingue distintos tipos de identidad. La hipotecada tiene que ver con adoptar la identidad que viene desde mis padres, ya que ellos dicen que eso es lo que yo debo ser. La moratoria, adolescentes que van a seguir morando por un tiempo más. La difusa es cuando ya está muy difusa y la lograda es lo esperable hacia fines de la adolescencia a los 21 años. La autoestima, por tanto, es un tema muy importante y relevante en esta etapa. El desarrollo moral se habla de la moral autónoma, en que yo ya puedo tener valores e ideologías personales, adquiriendo la responsabilidad que un adulto tiene y asumiendo las normativas que el sistema en el que estoy implicado me impone. En la moral postconvencional, que algunas veces se puede llegar en esta etapa, se habla de que incluso yo puedo, desde una escala de juicio, digamos, juzgar o cuestionar las normas sociales si es que éstas no apuntan a un bien común. Este ha sido el análisis de las 4 unidades de la asignatura de Psicología del Desarrollo Infanto-Juvenil, la cual ha sido de bastante nutrición, aprendizaje y generando las bases de mucho interés por lo personal para poder estudiar mucho más a profundidad cosas como la identidad, la personalidad y adentrarse en autores que hablan acerca de la moral.